Cordial para todos los estudiantes de la asignatura de Tránsito y Transporte. El día de hoy daremos una introducción a los diferentes elementos que intervienen en el tránsito. Recordemos que el tránsito está asociado directamente al transporte que ocurre solamente en calles y carreteras. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son estos elementos que intervienen en el tránsito? Pues tenemos de primera medida el usuario. En el usuario identificamos a conductores, peatones, ciclistas y también pasajeros. Como veremos más adelante, se identifican como usuarios pasivos. En el vehículo tenemos tanto vehículos privados, públicos como comerciales. La vialidad corresponde a calles y carreteras. Los dispositivos de control como las normas, las marcas, las señales y los semáforos. Y el medio ambiente en general. Todos estos elementos que intervienen en el tránsito son estudiados de manera específica y nosotros en esta clase, no en la clase de hoy, sino en términos generales en la clase que estaremos dando, hoy abordaremos en el presente video lo que corresponde al usuario de manera particular, peatones y ciclistas. En un próximo video abordaremos conductores y hablaremos también de vehículos. El tema de viabilidad, calles y carreteras es un tema que tocaremos someramente, pero el cual tiene que ver directamente con otro tipo de materias. Algunas ustedes ya la vieron, como diseño geométrico de vías, y otras probablemente tendrán que verla a futuro, que es la materia de pavimentos. Los dispositivos de control pues tienen que ver directamente con otra unidad que le sigue inmediatamente a esta unidad que estamos tratando, y el medio ambiente en general, que pues como ustedes conocen impacta de muchas maneras lo que se desarrolla en el nivel del tránsito. Entonces avancemos a estudiar. Antes de empezar a estudiar los diferentes tipos de usuarios y los diferentes tipos de elementos del tránsito, es importante, me parece muy apropiado hablarles un poquito de la HCM. Resulta que así, trayendo un símil que de pronto es muy conocido para todos ustedes, de cómo se diseña, por ejemplo, una columna o cómo se diseña una viga o una zapata, con respecto al tipo de concreto que se deba tener, con respecto al tipo de número de varillas que se deba calcular. Lo mismo pasa con los elementos del tránsito. Y es entonces ahí donde viene la pregunta: ¿cómo analizo, diseño y planifico estos diferentes sistemas? ¿Cómo sé que el ancho, por ejemplo, de un sendero peatonal debe tener una X dimensión? Así como también se diseña para la parte estructural, también hay diseños que tienen que ver con todo lo que corresponde al tránsito. Y hay un manual que es el HCM, el Highway Capacity Manual, que es el manual de capacidad de carreteras de los Estados Unidos, que fue desarrollado por la Transportation Research Board. Vamos a hablar en un par de diapositivas en términos generales de qué trata el manual, pero el propósito de esta información que les está haciendo suministrar en el video es que ustedes conozcan que este tipo de manuales existen. Como lo dijimos desde el primer día de clases, el componente, el mundo del transporte y específicamente el tránsito son muy amplios y no podríamos nosotros entrar a desarrollar cada aspecto de cómo se diseña y se planifica, y ahora ustedes lo verán, de los diferentes estudios que hay en torno a cada uno de los elementos del tránsito. Entonces, pero sí es importante que ustedes conozcan que esto existe y que si les interesa estudiarlo a posterior, o de pronto en una maestría o en un doctorado, o dedicarse a esta línea, pues ustedes conozcan y tengan un bagaje general sobre esto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este manual? Es proporcionar un conjunto de metodologías y procedimientos de aplicación asociados a estas metodologías. Entonces, era lo que les decía hace un momento. ¿Cómo diseño? ¿Cómo analizo? ¿Cómo planifico? Pues hay unas metodologías que están contempladas en el manual, y pues estas metodologías también tienen unos procedimientos para poderlas aplicar. ¿Cuál es el propósito? Pues se pretende evaluar el funcionamiento multimodal, es decir, varios modos de transporte en carreteras y vías urbanas en función de ciertas condiciones de circulación y de uno o varios indicadores de la calidad del servicio. Aquí vienen unos términos muy interesantes, y es este.
El HCM 2010 presenta las mejores técnicas disponibles en el momento de su publicación para determinar la capacidad y el nivel de servicio. Estas dos palabritas en rojo son muy importantes porque así se define una escala de valor entre las diferentes metodologías y procedimientos y los resultados que tenemos en los diseños. Esto podría ser un poco confuso, pero los invito a leerlo con mucho cuidado y a poderlo digerir. Entonces, y si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela. A través de Teams me pueden escribir y con mucho gusto la responderé. Pero analicemos estos dos términos. El primero de ellos, calidad de servicio. Ojo a esto. Describe cómo de bien es percibida desde la perspectiva del usuario las condiciones de circulación en infraestructuras varias o el funcionamiento de servicios de transporte público. Ojo, calidad de servicio. ¿Cómo es percibida? ¿Qué tan bueno es desde la perspectiva del usuario las condiciones de circulación en las infraestructuras o en el funcionamiento de los servicios de transporte? Uno podría pensar, y esto es una de las cosas interesantes que esto tiene, que a establecer una escala, ¿cierto? Establecer una escala para poder medir la percepción del usuario es muy complejo. De hecho, yo sé que a muchos de ustedes les pasa, y todos nosotros ahora con el tema de las diversas aplicaciones que tenemos electrónicas, siempre nos están pidiendo, califica el servicio, califica el servicio. Y miren lo que han hecho ellas, que en lugar de darnos una amplia gama de posibilidades de calificación, nos colocan escalas, ¿verdad? Nos dicen de 1 a 5 cómo califica el servicio o cuántas estrellas le da a la calidad de la llamada. 1, 2, 3 estrellas. ¿Cuántas estrellas le da? 5 estrellas. Entonces, eso es encasillar, más bien que en lugar de encasillar, es como regular lo que nosotros estamos haciendo o la percepción que nosotros tenemos con respecto a la calidad del servicio, ¿verdad? Entonces, todos nosotros podríamos tener una escala y eso es lo que este manual hace y esto es lo que el manual ofrece, es definir unos parámetros para calidad del servicio y ahí sale justamente el siguiente concepto, que es cuáles son esos parámetros, así como tenemos las 5 estrellas, las 3 estrellas, cuáles son esos parámetros para poder definir la calidad del servicio. Entonces ahí es donde entra la siguiente definición, que es nivel de servicio, y es la estratificación en categorías de la calidad del servicio. Entonces tenemos el concepto de calidad, pero ahora viene cómo lo estratifico. Entonces, miren esto, las categorías son desde nivel de servicio NSA hasta nivel de servicio F, siendo el F el peor nivel de servicio. ¿Ok? Entonces, estos son unos conceptos que deben estar siempre repasando y revisando, porque se han convertido entonces los niveles de servicio en la escala, en esas estrellas con las que se puede medir qué tan buena o qué tan mala es la calidad del servicio, ¿ok? En este caso, recuerden que también es percibida. Cuando ustedes escuchen entonces de un nivel de servicio F, sabrán inmediatamente que no es el óptimo, ¿ok? Y pues el nivel de servicio A es el ideal, es el idóneo, pero también a veces es difícil de conseguir, sobre todo cuando no hay infraestructura ya ha sido utilizada. Pero bueno, avancemos. Ok, ¿cuáles son los objetivos de este manual? Entonces, hay 3 grandes objetivos. El primero es definir procedimientos de actuación y describir procedimientos de estudio para condiciones ideales de circulación. Entonces, el manual nos está dando unos estándares en el que nos dice, bueno, si usted espera tener un nivel de servicio A, usted debería seguir estos procedimientos y de esta manera también debería estudiar las condiciones para poder obtener buenos resultados. Pero no solamente se trata de definir los procedimientos, sino proporcionar las metodologías. Recuerden que una metodología es el método, es el paso a paso, es decirle a la persona, en este caso a los ingenieros, ¿cómo hacen ustedes eso? Entonces eso es lo que hace el manual, proporciona metodologías para estimar y predecir parámetros indicadores de la circulación. Ojo, no solamente estamos hablando de personas como peatones, estamos hablando también de la circulación de carros, la circulación de bicicletas, la circulación de peatones, ¿ok? Y pues
el último objetivo o el objetivo general es poner metodologías con un nivel de detalle tal que permitan al lector comprender los factores que afectan el funcionamiento multimodal. Esta palabrita puede sonar muy de moda, pero es que realmente es una realidad que nosotros debemos tener presente. No podemos pensar solamente en un modo de transporte. El ideal y el futuro de la movilidad y del transporte es apuntar hacia diversos modos de transporte, sobre todo, aquellos o beneficiar y potenciar aquellos, sería la palabra correcta, que sean menos contaminantes y que transporten más cantidad de personas con una menor cantidad de espacio, con una menor necesidad de espacio, de combustible y obviamente también más rápido. Entonces todo esto debe combinarse, ¿no? Para poder tener un transporte, un funcionamiento multimodal deseable. Insisto, no solo estamos hablando de transporte de personas, recuerden que también estamos hablando de transporte de mercancía. Avancemos entonces. Intenciones de uso. ¿Cuáles son las intenciones de uso del manual? Pues tenemos unos niveles de análisis, ¿verdad? Que se puede hacer análisis de evaluación, que son como unos diagnósticos previos sobre un proyecto. Se pueden hacer análisis de proyectos que ya se refieren al diseño, se pueden hacer estudios previos y se pueden hacer planificaciones. ¿Qué modo de transporte incluye? Pues incluye el modo de transporte de automóvil, así como otros vehículos motorizados, por ejemplo las motos, incluye el modo peatón, incluye el modo ciclista, además del modo de transporte público urbano cuando éste sea parte de una infraestructura multimodal en zonas urbanas. La cobertura espacial, entonces, incluye elementos puntuales, también incluye tramos e infraestructuras completas, y las coberturas temporales incluye condiciones de régimen libre y condiciones de régimen saturado, circulación saturada. Listo, entonces con este contexto de cómo se diseña en términos generales, vamos a entrar a hablar del primer elemento del tránsito puntual, que es el usuario. Vamos a entrar a hablar de los usuarios, y los usuarios se clasifican en dos tipos. Aquí lo ven en la parte superior, un tipo que son activos y otros pasivos. En el pasivo solamente tenemos a los pasajeros, pero en los activos tenemos al peatón, al ciclista y al conductor. Y vamos a empezar por el peatón. Siempre en rojo va a estar del que ahora estamos hablando, y ahora estamos hablando del peatón. ¿Qué es un peatón? Es una persona que transita a pie por una vía, que transita a pie por una vía, aquí está o está de más. Sus características son tan diversas como las personas. Podemos considerar que todos somos peatones. Así ustedes conduzcan bicicleta, si ustedes conduzcan patín, moto, carro, en algún momento de su vida, en los viajes que diariamente hacen, somos peatones. Y por eso es que debemos tener siempre esto presente, porque se inventó lo que se llama la pirámide de la movilidad, y esta pirámide de movilidad coloca en la parte superior a los peatones, porque en cuanto a prioridad, son ellos quienes tienen, o somos nosotros cuando somos peatones, los que tenemos una mayor vulnerabilidad. Y el costo de utilizar el modo peatonal, sin duda alguna, es mucho menor. Y miren que a medida que bajamos en esta pirámide, que es una pirámide invertida, encontramos al final de la pirámide los autos y los autos y las motos. ¿Por qué? Porque ellos son más contaminantes, producen más gases de efecto invernadero, utilizan mayor espacio urbano, generan mayor ruido, gastan mayor energía, pero adicionalmente no se les coloca en prioridad, se coloca como de última prioridad porque son de los menos vulnerables. Y esto es una realidad en comparación con los peatones, en comparación con los ciclistas, en comparación con el transporte público, en comparación con el transporte de carga. Los autos y las motos son los de menor vulnerabilidad. ¿En qué sentido? El tipo de movimientos que pueden hacer son movimientos mucho más rápidos y son movimientos con menos restricciones que tienen otros tipos de modos de transporte. Entonces, el peatón tiene unas particularidades increíbles, y es que necesita este modo de movilidad necesita menor infraestructura,
menor consumo de espacio, tiene una gran flexibilidad de movimiento, porque hay movimientos que nosotros podemos hacer como peatones que no pueden hacer otros vehículos, y tiene una baja velocidad. Este sí es una desventaja, ¿no? Porque quizás pues, pensar en movernos ciertas distancias a pie es posible, pero cuando ya son distancias un poco más largas, pues no podemos pensar en utilizarlos como peatón, o movilizarnos bajo el modo peatonal, sino que sí tenemos que pensar en otros modos quizás. Insistirles, chicos, en este tema de la pirámide de la movilidad, porque el futuro de la movilidad, y traigo unas palabras de un experto del panel que estuvimos revisando sobre movilidad del COVID. Si todavía no lo han revisado completo, los invito, porque también tiene una segunda parte en el que el ponente mexicano hablaba de que la pirámide de movilidad se surgió dentro de ese segundo paradigma, pero hay un tercer paradigma que viene ahora, y es qué tan necesario necesitamos hacer los viajes. Y si nosotros lográramos tener, por ejemplo, en nuestras zonas de residencia casi todo lo que necesitáramos, realmente creo que casi todos los viajes los podríamos hacer bajo el modo peatonal. Avancemos entonces. Hablemos un poquito más de este tema del modo de peatón o del usuario peatón. Caminar, sin duda alguna, es la forma más antigua de transportarse. Los viajes a pie representan un porcentaje significativo de todos los viajes, sea de forma exclusiva o como etapa de otro viaje. Era lo que les decía hace un momento, ¿no? En algún momento de cualquier viaje nosotros somos un peatón, ya sea mientras caminamos al parqueadero a buscar el carro o la moto, ya sea mientras caminamos hasta la parada para esperar el bus, ya sea mientras nos bajamos. En algún momento de un viaje determinado siempre somos peatones, y eso no pasa siempre con todos los modos. Se ha dado prelación a la planeación, diseño y construcción de infraestructura para vehículos. Esto fue también el primer paradigma que nosotros tuvimos, que también, insisto, mencionaba el ponente mexicano, y es que al principio se pensó, cuando empezó todo este boom del vehículo, en que toda la infraestructura debía ser para los vehículos, y se relegó muchísimo, sobre todo al peatón, siendo, pues, como ya lo hemos mencionado, uno de los más vulnerables en esta pirámide. Y la accesibilidad peatonal, que es un concepto también muy importante, es definida como la facilidad en el desplazamiento de los peatones para acceder o interactuar en un espacio público. En términos prácticos, implica que los peatones logren llegar, ingresar, usar y salir de los espacios de origen y destino referidos a intereses particulares. Entonces, cuando decimos que un sitio tiene accesibilidad peatonal, debe contar con facilidad en el desplazamiento de los peatones para acceder o interactuar en un espacio público. Yo sé que muchos de ustedes conocen sitios en los que dice aquí la accesibilidad, y ahora necesito que utilicen este término de aquí en adelante, es que por aquí no se puede caminar. No, es que la accesibilidad peatonal no es adecuada. Los invito que hagan una pausa y que revisen por favor este video sobre las dificultades de ser peatón. Aquí está el link, pero también el video lo pueden encontrar en la plataforma de tips. ¿Ok? Espero que ya hayan revisado el video antes de avanzar, y quiero que veamos toda esta cantidad de estudios que se utilizan para caracterizar los flujos peatonales. Entonces miren, que no se trata solamente de contar cuántos peatones hay en un lugar, sino que se pueden hacer muchas cosas de estudios para caracterizar flujos peatonales. Entonces tenemos inventarios de la red vial y de la señalización que nos ayudan a determinar características de la oferta, es decir, cómo está la condición vial de una zona para que puedan por allí transitar los peatones. También tenemos otros estudios que son de volumen de tránsito peatonal, que son aforos o conteos, que nos ayudan a cuantificar y determinar características de la demanda, muy utilizado para fases de intersecciones semaforizadas. En este caso, la demanda, ¿quiénes son? Debes responderme que son los peatones. O sea, los peatones son la demanda cuando estamos hablando de volumen de tránsito peatonal. Es contar cuántos peatones cruzan por un determinado sitio, intersección, y sobre todo, como lo menciona el texto, esto es muy utilizado para fases de intersección semaforizadas. Hablemos de la velocidad de caminata.
es determinar parámetros adecuados para realizar el diseño de la infraestructura peatonal o sus condiciones operativas. Esto es supremamente importante porque no siempre todos los peatones podemos ir a la misma velocidad, y para esto hay que tener en cuenta, sin duda alguna, cuáles son los usuarios. Diseñar para el usuario más débil siempre va a ser lo mejor, porque si el usuario más débil puede utilizar la infraestructura, pues el usuario que es de pronto mucho más avesado, quizás más joven, y a veces tomando este ejemplo, por ejemplo, de la edad, en el que hay chicos o jóvenes como ustedes, por ejemplo, cuando van corriendo entrando a la universidad porque tienen clase y van tarde y eran las 8 y ya son las 7:59 y apenas se están bajando del bus, van a 1000 por hora, pero ya una persona mayor, una persona anciana no puede ir a esa velocidad. Pero los espacios deberían poder permitir que las personas, tanto los que pueden ir rápido como los que pueden ir lento, pues puedan acceder y tengan esa accesibilidad de la que hablamos hace un momento. La densidad peatonal son condiciones operativas y de comunidad. ¿Cuántos peatones en una área tenemos en movimiento y cuántos peatones tenemos en áreas de espera? Mire que hemos hablado ya de 4 estudios diferentes y pareciera mentira que algo como los peatones o como este modo peatonal tuviera tanto de fondo, pero eso es justamente lo que quiero hacerme entender. Miren los diferentes estudios que se pueden desarrollar. Brecha segura para peatones. Es el tiempo necesario en segundos para que un peatón o grupo de peatones perciba y reaccione ante una condición de tránsito y pueda cruzar con seguridad. Entonces, ¿cuál es el tiempo que debe tener, por ejemplo, un semáforo en rojo y que este tiempo sea suficiente para que un peatón pueda cruzar? Brecha segura para peatones. Y estudios de observación son estudios en los que simplemente se ayudan a detectar falencias dentro del sistema vial. Son estudios en los que el ingeniero o los ingenieros, las personas encargadas, simplemente miran la infraestructura, observan cómo se comporta el peatón y definen qué hacer. Y esto no solamente, o qué mejorar. Miren, este tema de estudios de observación no solamente trata de observar y ya, es que esto tiene una utilidad enorme. Hablemos, por ejemplo, de los aeropuertos que son sitios en los que, además de llegar las personas pues a tomar un vuelo, saben que tienen espacios en los que de pronto les toca esperar mientras llega el vuelo, o llegan con mucho tiempo. ¿Ustedes creen que la ubicación de locales en un aeropuerto, por ejemplo, es simplemente algo de la suerte? No, sin duda alguna, el ver por dónde cruza la gente, por dónde camina la gente, por dónde toma la gente, ayuda a la posición de todas estas cosas. Y cuando se observa, por ejemplo, quizás que por aquí la gente casi no camina, no nos sirve colocar un local comercial acá. O que hay ciertos locales que, dependiendo de su posición, van a tener un mayor costo seguramente dentro de estos espacios. Pues no les puedo decir cuánto cuesta porque no lo sé, pero esto sin duda alguna influye porque para eso son este tipo de estudios, para darse cuenta cuáles son las falencias dentro del sistema vial y dentro de las rutas que establecen los peatones para caminar. ¿Listo? Este videito cortico también lo pueden ver en los videos que tuvimos, que tienen en el grupo de Teams, y es una representación de cómo se mueve una modelización peatonal del centro de Madrid, de cómo de las 5 de la tarde hasta que es la hora pico en la que la gente ya se va de la ciudad. Ustedes se pueden dar cuenta en este video cómo se mueven todas las personas desde el centro y cómo van saliendo y cómo optan por tomar ciertas rutas particulares. Muy interesante. Por favor, hagan una pausa y también lo revisen. En esta imagen ustedes ven los diferentes tipos de niveles de servicio de peatones en movimiento. Estas imágenes han sido tomadas del libro del profesor Freddy Guido, que fue profesor mío durante la especialización, y él escribió su libro Elementos del Tránsito. Particularmente, pues es un libro dedicado al peatón, y pues él calculó, ellos hicieron un cálculo sobre los niveles de servicio que están para la ciudad de Bogotá. Entonces, básicamente, pues el diseño de la infraestructura peatonal para peatones en movimiento, el principal criterio que debe considerarse es la velocidad de caminata deseada, acorde con una escala de niveles de servicio como la que se muestra a continuación, la cual está basada en el manual de carreteras. Entonces, en el manual de capacidad de carreteras, el HCM, pero en este caso, en el caso del profesor Freddy, en el del año 2000. Entonces, miren, ¿qué sugiere
el HCM. El HCM sugiere que para el nivel de servicio A, el espaciamiento peatonal debe ser mayor de 5.6 metros cuadrados por persona. En la ciudad de Bogotá se determinó que el espaciamiento peatonal es mayor a 7 metros cuadrados por persona cuando estamos hablando del nivel de servicio A. En este nivel de servicio se considera que los peatones pueden moverse a voluntad sin que sus movimientos afecten a otros peatones. Y la velocidad de caminata es la que el peatón elige y no se presenta ningún tipo de conflicto con los demás peatones. En el nivel de servicio B, pues obviamente estos valores ya cambian y hablando de la ciudad de Bogotá se determinó que el espaciamiento está entre 1 y 7 metros cuadrados por persona. Aquí, en este patrón, en este nivel de servicio, hay un área suficiente para que los peatones elijan libremente su velocidad de caminata, para sobrepasar a otros peatones o evitar cruces conflictivos. Los peatones empiezan a ser conscientes de la presencia de otros y responden a la presencia cuando se selecciona un patrón de caminata. Y así sucesivamente, cada uno de los niveles de servicio va a tener un área de interpretación, un área en la que se puede caminar y que va a tener de pronto el peatón libre. Pero miren, por ejemplo, ya comparando con el nivel de servicio F, en Bogotá se encontró que la velocidad es menor de 0.83 metros por segundo de cada uno de los peatones y que el espaciamiento es menor a 0.75 metros cuadrados por persona. Sin duda alguna en este nivel de servicio todas las velocidades de caminata están seriamente restringidas y el avance se realiza solamente arrastrando los pies. El contacto con otros peatones es frecuente e inevitable. Es prácticamente imposible realizar el movimiento en sentido contrario o de cruce. El flujo es esporádico o inestable. La densidad es más característica de peatones en área de espera o fila que de corrientes peatonales. Entonces, aquí están, ustedes pueden darse cuenta de cuáles son estos niveles de servicio. Pues aquí están los parámetros escritos: espacios por metro cuadrado de peatón, tasa de flujo, velocidad, relación volumen a capacidad. En tanto la HCM como los peatones en aceras y senderos del caso de Bogotá. Aquí también pues pueden ver un dato muy interesante, chicos, y es cómo la velocidad de caminata de peatones con impedimentos físicos es muy diferente. Es interesante que nosotros tengamos en cuenta que una persona que se desplaza en bastón, en muleta, en andador, con sillas de ruedas, todas estas personas pues tienen obviamente una velocidad de caminata mucho menor a lo que una persona normalmente podría transportarse. Mire, por ejemplo, como una persona que va en bastón y muleta se mueve mucho más lento que una persona que va en silla de ruedas. O si una persona tiene rodilla inmovilizada también, pues su velocidad es mucho mayor a una persona que solamente tiene un bastón y una muleta. Y pues miren la variación que hay en una persona que tiene, por ejemplo, artritis de cadera. Entonces todas estas cosas son muy importantes para tenerlas en cuenta al momento de hacer los respectivos diseños. Me gustaría también que revisaran con mucho cuidado estos principios que nos muestra esta guía de diseño de Portland Pedestrian Design Guide. Es como la guía de diseño para peatones de Portland Pedestrian. Es justamente eso, peatones, y son como unos principios de los que ellos hablan en el que se debe tener en cuenta cuando se diseñan espacios para peatones. Entonces, por favor, les agradezco revisar detenidamente uno a uno de ellos. Aquí también, esto es también del profesor Freddy Guío, en el que se establece una serie de parámetros en cómo debe ser el control o la relación, es la palabra adecuada, entre vehículos y peatones para evitar conflictos. Entonces, por ejemplo, si el volumen de peatones es menor que 200 por cada hora y los vehículos por hora son menores que 200, no se considera que se necesita alguna infraestructura especial. Pero si los vehículos por hora son mayores de 450 y los peatones son menores de 200, se considera que un paso cebra y con policía vial se puede atender. Tenemos el caso más crítico, que son una mayor que 800, la cantidad de peatones por hora y los vehículos por hora mayores de 450, se debe pensar en un semáforo o paso a diferente nivel para evitar accidentes
que son muy comunes lastimosamente. Los invito también a ver el video de puentes antipeatonales, el cual está también en los videos suministrados para esta clase. Hablemos ahora del siguiente elemento del tránsito, que es el usuario. El usuario, el ciclista, del siguiente elemento de tránsito dentro de los usuarios, que es el ciclista. El ciclista pues es el conductor de bicicleta o triciclo y cuenta con facilidades exclusivas o mezcladas con el tránsito peatonal y vehicular. El ciclista tiene esa particularidad, ¿verdad? Y los usuarios de bicicleta. Y es que a veces hay tramos en los que se mezclan con los peatones y a veces hay tramos en los que se mezclan con los vehículos. Los invito a hacer una pausa y revisar este video de cómo consiguieron los holandeses sus ciclovías. Por favor, revísenlo, se encuentra en este enlace, pero también se encuentra en los videos que les dejé en el grupo de Teams. Hablemos de las ventajas que tiene este modo de transporte y estos usuarios. Este modo de transporte pues tiene una gran ventaja y es que disminuye altamente la contaminación atmosférica, hay una disminución de la congestión vehicular, hay un buen nivel de actividad física y de salud, sobre todo ahora que nos hemos vuelto tan sedentarios, hay ahorro en los costos de transporte, es sin duda alguna más humana y más amable con el medio ambiente, no se congestionan, el tiempo de desplazamiento es el mismo, incluso en horas de máxima demanda de ciclistas, es ecológicamente sostenible, no requiere una infraestructura tan costosa y mejora el estado de ánimo de quienes los practican. Sin duda alguna, pues tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas limitaciones. Hay distancias que pueden ser un poco complejas, sobre todo por condiciones de clima en ciertas partes, como ejemplo en Santa Marta, o de pendientes en ciudades en las que las pendientes quizás son muy empinadas, lo que de pronto no impide, pero sí dificulta un poco más desplazarse con este modo. En la HCM del 2010, los procedimientos sobre recorridos para ciclistas, que en el HCM 2000 estaban basados en estudios holandeses, se han actualizado en base a los resultados de un estudio realizado por la Federal Highway Administration, planteado para calibrar el modelo holandés a las condiciones norteamericanas y para incluir además recorridos de otros grupos diferentes, patinadores y corredores de footing. ¿Qué es lo que yo quiero observar? Y con esta lámina terminaría este video. Es la necesidad que tenemos de establecer parámetros propios para los diferentes diseños. Miren que en el HCM del 2010, como lo dice el texto, pues ellos se habían basado en estudios holandeses, pero es que las condiciones de cada territorio son tan particulares que no está de más hacer nuestros propios estudios para determinar nuestros propios parámetros. Miren, siempre estamos copiando lo que se hace en otras partes, pero realmente es aplicable a nosotros, y nosotros lastimosamente, bueno, Bogotá ha avanzado un poco en eso a través del IDU, es desarrollar ciertos manuales y ciertas consultas o ciertos procedimientos de diseño para la realización de sus propias obras, pero esto necesita sin duda investigación, necesita dinero, necesita inversión, porque nosotros debemos diseñar para nuestras condiciones, y esto no solamente aplica para temas de tránsito, aplica también para muchas otras condiciones en las que nosotros simplemente tomamos, adaptamos, copiamos y pegamos. En vías, por ejemplo, lastimosamente nuestras normativas en vías terminan siendo mucho copiar y pegar y traducir de la ASTO, pero hay muchos materiales que la ASTO, que son nuestros materiales, que la ASTO no considera. Entonces, eso quería dejarles como reflexión final de esta parte del video. Entonces, chicos, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Les dejo una referencia de la bibliografía.